de la Escuela de Pacientes. Hoy hablamos de EPOC. El hashtag de la sesión de hoy es Pregunta EPOC. Y si hablamos de EPOC, hay que estar con Bernardino Alcázar. Buenos días, Bernardino. Buenos días. Bernardino es neumólogo, como él se dice, es neumólogo vocacional. Efectivamente. Él es licenciado en Medicina por la Universidad de Granada, especialista en neumología en el Hospital Virgen de las Nieves y actualmente es facultativo de neumología en el Hospital de Alta Resolución de Loja, en Granada. Su investigación clínica se centra en el EPOC. Él ha estado en la Sociedad Española de Patología Respiratoria como coordinador del área de EPOC durante 3 o 4 años y, por tanto, su papel sobre EPOC es fundamental. También es miembro del Consejo Editorial de la Revista Española de Patología Torácica y también hemos compartido espacio en la Escuela Andaluza de Salud Pública hablando de EPOC, ¿no? Sí. Por tanto, relación amplia que esperemos que ampliar alrededor de investigaciones que puedan ayudar a un mejor abordaje del EPOC. Y básicamente las preguntas que nos han llegado nos hacen un panorama muy amplio de cómo abordar el EPOC, ¿no? Y básicamente, un poco viendo a una de las preguntas que dice una persona que dice que tiene tos y mucho esputo y habla de si tengo EPOC o bronquitis y si es lo mismo, casi podríamos empezar por ahí a definir qué es eso el EPOC, qué es la bronquitis, qué es lo mismo, sí. qué síntomas. Bueno, la EPOC, que son las siglas de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, realmente es una enfermedad respiratoria, probablemente de todas las que hay sea la más frecuente, causada por el humo del tabaco o la exposición a otros humos, pero bueno, sobre todo humo del tabaco, que lo que hace es que se produce obstrucción de la vía aérea y una pérdida de la función pulmonar por el tabaco. No es lo mismo que bronquitis. Uno puede tener una bronquitis aguda, o sea, un catarro, y no tener EPOC. Y después hay pacientes con EPOC que sí tienen tos y expectoración, producción de esputo de forma continua. Pero bueno, son un tipo especial de pacientes con EPOC. Realmente para que a alguna persona le diagnostiquen EPOC, lo que tendríamos que tener sería síntomas del aparato respiratorio, una prueba de función pulmonar, que es la espirometría, y después el antecedente de haber estado expuesto a humos o bueno, consumo de tabaco. Por tanto, uno de los elementos que marcan básicamente la enfermedad pulmonar obstructiva crónica es el tabaco. Sí, efectivamente. Aproximadamente el 25% de los fumadores, hay algunas series que dicen que puede ser incluso más, pero el 25% de los fumadores desarrollarán en su vida EPOC. Eso hace, claro, en España hay mucha gente que fuma, aproximadamente 1/4 de la población adulta española fuma a diario, y eso hace que sea una enfermedad tan frecuente, afecta al 10% de las personas mayores de 40 años en España. Mucha gente que tiene esta enfermedad y sobre todo hay mucha gente que no sabe que la tiene. Sufre síntomas diarios, sufre limitaciones en su vida diaria, pero no está diagnosticada. ¿Uno de cada? 1 de cada 4 fumadores y después 1 de cada 4 personas que tiene EPOC sabe que lo tiene, pero hay 3 de cada 4 que no están diagnosticadas. Por tanto, un número muy importante de personas no tiene el tratamiento adecuado porque no se le ha diagnosticado, ¿no? Por tanto, 3 de cada 4 tiene EPOC y no lo sabe. Sí. Y por tanto no tiene el tratamiento que debería tener. Y hay una pregunta, dice, ¿cómo puedo evitar los factores que pueden empeorar mi EPOC? Por tanto, eso significa alguien que tiene EPOC, ¿no? Por tanto. Efectivamente. Hombre, si tienes EPOC, el primer mensaje es hay que luchar contra el tabaco. Porque no es el pulmón es muy poco amigo del tabaco. No hay ninguna enfermedad respiratoria prácticamente en la que el tabaco no tenga algo que ver, pero la EPOC es el paradigma de la enfermedad producida por el tabaco. Entonces, cualquier persona que esté diagnosticada de EPOC, lo primero que tiene que intentar hacer es abandonar el consumo de tabaco. Eso a veces yo entiendo que es difícil, sobre todo porque los pacientes con EPOC además tienen una dependencia más acentuada que las personas que no padecen la enfermedad. Pero bueno, existen tratamientos, existe soporte psicológico, soporte farmacológico para poder dejar el tabaco.
Y si se deja el tabaco, la enfermedad realmente mejora casi siempre y no es tan seria. Otra cosa distinta es cuando se deje el tabaco, pero cuanto antes se deje, mejor. Es decir que, por tanto, hay que tener claro una cosa, y es que tabaco no como elemento clave para una posible mejora de cualquier persona que tenga una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Sí, y después, aparte, otros factores que empeoran la enfermedad, sobre todo son las infecciones respiratorias. Ahora en época de invierno es muy conocido, la gente se pone mala y acaba muchas veces teniendo que ir a su centro de salud o a la urgencia de un hospital, o acaba incluso ingresada por problemas respiratorios relacionados con el tabaco, con el EPOC, por una infección respiratoria. Entonces eso es otra de las cosas que hay que hacer, vacunarse siempre de la gripe y también del neumococo. Y por último, que es algo a lo mejor que los neumólogos no hacíamos tanto hincapié hasta hace algunos años, si tienes EPOC tienes que intentar llevar una vida activa, lo más activa posible, haciendo ejercicio físico a diario. Es de las pocas cosas que parece que cambia también el curso de la enfermedad, aparte de dejar el tabaco. Por tanto, ejercicio físico aparte de dejar de fumar, combinación perfecta para poder mejorar y aparte para prevenir una infección pulmonar que puede generar ir a urgencias, ir a su médico de cabecera o incluso estar ingresado en un hospital, es vacunarse, ¿no? Por eso había una pregunta que nos decían: ¿cómo puedo evitar contraer una infección pulmonar? Por tanto, ejercicio físico, dejar de fumar y vacunarse. Y también la medicación, porque la medicación que se utiliza para el tratamiento de la EPOC, aparte de aliviar los síntomas, también hace que tengan menos episodios de infecciones respiratorias. Aproximadamente la reducen más o menos un 25%. Los distintos fármacos que tenemos, con lo cual también es importante que se tomen la medicación para prevenir infecciones pulmonares. Por tanto, una buena adherencia al tratamiento, seguir los consejos, seguir los tratamientos farmacológicos, también forma parte de ese pool de buenas recomendaciones para un buen seguimiento, ¿no? Hay una pregunta alrededor de tenemos una persona que tiene EPOC y preguntan: ¿los vapores, el polvo o el hecho de tener mascotas empeorarán mi EPOC o empeoran mi EPOC? En general, como norma general, podríamos decir que no, salvo tal vez la exposición a humo. O sea, si un paciente que tiene EPOC, lo que no puede es tener inhalación de humo. Cuando hablo humo, hablo algo de combustión. O sea, por ejemplo, en algunas zonas, por ejemplo en España, todavía es muy típico que la gente cocine con haga la comida con cocina de carbón. Y ese carbón está soltando humo por la propia combustión y puede empeorar realmente la EPOC. De hecho, en América Latina, aproximadamente un 25% de los casos que se ven de EPOC no tienen relación con el tabaco y tienen relación con estas cocinas de humo de leña, ¿no? Que en España ya prácticamente no se ven, pero bueno, pues si alguien tiene EPOC y tiene una chimenea en su casa y demás, bueno, tiene que estar la casa calentita, pero por favor que no esté expuesto allí al humo de la propia chimenea. Por tanto, también son elementos que pueden ayudar a empeorar. Y en ese sentido, una persona, decías al inicio que hay 3 de cada 4 que no está diagnosticado, y hay una persona que pregunta cuáles son los signos de decir, cómo yo puedo saber que puedo tener una EPOC, porque si no lo sé, no voy, a lo mejor pienso que es algo normal. Y probablemente en ese caso, por lo que se ve, no lo es, ¿no? Sí, el problema de por qué tanta gente no está diagnosticada de la enfermedad parte porque la enfermedad al principio de cuando empieza da unos síntomas que son muy, muy, muy inespecíficos. Y lo que notan los pacientes normalmente es tos. Siempre además lo nota más el acompañante, o la mujer o el esposo, nota que tiene una tos que es un poco más distinta de la que tenía él normalmente. Y ese es el primer síntoma que notan los pacientes. Lo que pasa es que, bueno, a un fumador que le digas que le cambia la tos, normalmente es complicado que piensen que pueda ser por la propia enfermedad.
Y después el síntoma que normalmente lleva a los pacientes a consultar al sistema sanitario, a un médico o algún personal sanitario, normalmente es la dificultad para respirar, que se produce por la pérdida de la capacidad pulmonar. El pulmón, pues hay personas con EPOC que empiezan a perder función pulmonar y pasan del tener el 100% de función pulmonar que debieran, pasan al 60, al 60, al 50, al 40 y claro, conforme se va perdiendo función pulmonar, la gente nota que le cuesta trabajo respirar. Hay veces que lo notan de una forma, bueno, pues más o menos progresiva, que es lo habitual, y que ven que a lo mejor antes podían subir una cuesta sin pararse y de repente ven que les cuesta un poquito más y que no pueden ir al ritmo, por ejemplo, de gente de su edad, o que no pueden subir una cuesta que hacían antes, o que si van a coger, por ejemplo, a un nieto, ven que no pueden coger al nieto. Entonces, tal vez el síntoma más llamativo siempre es la dificultad para respirar, pero si una persona se nota cualquier síntoma respiratorio siendo fumador y tiene más de 40 años, yo creo que lo que necesita por lo menos es que se vea si tiene EPOC o no, que se hace sencillamente con una prueba de función pulmonar, con una espirometría. Cuéntanos un poco, ha salido ya anteriormente la prueba de función pulmonar, la espirometría. Cuéntanos qué es, porque sí. Dice, ¿qué me ponen? ¿Ponen un tubo? ¿Qué es eso de la espirometría? Bueno, los pacientes que ya están diagnosticados la conocen perfectamente porque saben que es la prueba de soplar. O sea, la gente te dice que la prueba de soplar está disponible en cualquier centro de salud en España. Te pueden hacer una espirometría, por supuesto en hospitales, en consultas de neumología es la prueba básica. Y es una prueba muy sencilla porque lo único que hace uno es soplar a través de un tubo. Y nosotros medimos la cantidad de aire que es capaz esa persona de soplar cuando se empeña en ello, sobre todo midiendo el primer segundo de ese momento de soplar. Con la cantidad de aire que es capaz de soplar esa persona, podemos saber cómo está realmente su función pulmonar y si está conservada o si está deteriorada o no. Es muy sencilla de hacer, no duele, y lo único que hay que esforzarse tal vez un poquito en hacerla bien, pero en general en cualquier centro de salud se puede solicitar. Sí. Muy bien, por tanto, una espirometría, manera para diagnosticar esa pérdida de función de ese pulmón, de esa capacidad respiratoria que tiene cualquier persona, y se ve cuánto está disminuida y por tanto a partir de ahí qué manera hay que hacer para poderla quitar los factores que la agravan y poner medicamentos para minimizarlo, ¿no? Hablando de medicamentos, cuéntanos un poco el tema del tratamiento, ¿no? Porque hay varias preguntas alrededor de qué medicinas debo tomar, qué debo hacer si paso por alto un día, estoy tomando las medicinas para la EPOC de la manera correcta. Un poco hay toda una serie qué medicinas debo tomar cuando tengo dificultad para respirar. No hay problema para usar estos medicamentos todos los días, que hay muchas preguntas sobre el ámbito de los medicamentos. Entonces vamos a hacer un capítulo de fármacos. De fármaco. El tratamiento de la EPOC, y en general de muchas enfermedades respiratorias, tiene la ventaja, también la particularidad, de que utilizamos medicamentos inhalados en su gran mayoría, o sea, fármacos que lo que hacen es que el paciente lo inhala y llega dentro de su vía respiratoria y ahí hace su efecto. Eso es una particularidad, da una ventaja y es que normalmente no dan efectos secundarios. Al contrario que cuando uno se toma una pastilla, pues no tiene posibilidades de que tenga efectos secundarios por tomarse esa pastilla y que no sean deseados. Para la EPOC prácticamente los medicamentos no dan efectos secundarios. Eso es una gran ventaja. La particularidad, pues que el paciente tiene que comprender cómo se hace, porque hay diferentes tipos de inhaladores, cada uno para un paciente, o sea que cada paciente debe de elegir o debe de intentar consensuar con el médico cuál es el que más le gusta, el que le es más fácil de utilizar y más cómodo de utilizar. Y los medicamentos, digamos, en la EPOC los podemos dividir, digamos, en tres grandes grupos. Uno es la medicación de rescate, que básicamente hay tres en España, que son el salbutamol, la terbutalina y el ipratropio. Normalmente la gente los conoce pues tienen normalmente casi todo un color azul, ¿vale? Y son medicamentos que solamente sirven para aquel momento en el que tú te notas o tos, o ruido en el pecho, o dificultad para respirar,
y los puedes utilizar. Hacen efecto muy rápido, hacen efecto en 1 minuto, 2 minutitos, y su efecto dura también 1 hora aproximadamente. Entonces sirven para eso, para quitarse en el momento cuando uno se nota dificultad para respirar, o si tiene mucha tos, calmársela, ¿vale? Y son los medicamentos que siempre les decimos a los pacientes que lleven en el bolsillo o que los tengan localizados. Normalmente los pacientes pues, los suelen llevar, casi todos suelen llevar uno en el bolsillo y saben dónde los tienen. Después están los medicamentos, digamos, de control de la propia enfermedad. Los medicamentos que hacen que el paciente se encuentre mejor, que se tenga menos episodios de infecciones respiratorias, que su función pulmonar también mejore un poco, y que básicamente son el tratamiento de mantenimiento. Estos sí que se tienen que tomar todos los días. Hay algunos que se toman por la mañana, otros que se toman por la mañana y por la noche, o sea, con pautas de cada 12 horas o cada 8 horas. Y dentro de todos los medicamentos que hay para la EPOC, que hay bastantes, y además, gracias a Dios, en los últimos años hemos tenido muchísimas incorporaciones nuevas farmacológicas, tenemos como 2 grandes grupos también de medicamentos controladores. Uno son los fármacos broncodilatadores, que abren los bronquios y hacen que el paciente tenga más capacidad respiratoria y se note también menos dificultad para respirar. Básicamente son broncodilatadores y son los que normalmente debe de recibir un paciente con EPOC. Y después tenemos también antiinflamatorios locales, que lo que hacen es que bajan la inflamación que se produce en algunos de estos pacientes, y sirven para aproximadamente un 30% de estos pacientes, y hacen que se resfríen menos, que tengan menos visitas a urgencias y que tengan menos hospitalizaciones. Normalmente no lo indicamos para todos, pero bueno, hay un buen número de pacientes que también lo utilizan. Entonces, en general yo pondría como esos 2 grandes grupos: el medicamento de rescate, que es simplemente para que lo lleves en el bolsillo, para los momentos malos, ¿no? Que te encuentres un poquito peor, y después los medicamentos que sí se tienen que tomar a diario en el paciente, que son de base. Ese se encuentre como se encuentre, tanto si se encuentra mal como también si se encuentran bien, hay que tomárselos todos los días. La mayoría de los medicamentos suelen tener contadores de dosis, o sea, cuando nosotros vemos un inhalador, o bien porque viene con una cápsula dentro de la caja del medicamento y entonces el paciente sabe cuántas cápsulas le quedan para lo que quede de tratamiento, que normalmente suelen ser medicamentos que la caja viene para 1 mes de tratamiento. Otros vienen con un numerito que te dice lo que queda de medicación, con lo cual también el paciente puede ir previendo, oye, pues si me quedan 3, a lo mejor tengo que ir ya preparando para ir a la farmacia para sacar un nuevo medicamento. Con los de rescate, que eso sí que no suelen venir con contador de dosis, que el más clásico es el salbutamol, y suelen venir con es como una pequeña bombonita. Eso es, para el paciente muchas veces no saben si tiene o no medicación. Si hay alguna pregunta en ese que efectivamente sentido. Nos lo preguntaban, y eso es lo más sencillo para saber si le queda o no. Bueno, aparte de que cuando uno lo coge normalmente siempre pesa un poquito más el que tiene, es ponerlo en un cuenco con agua, ¿vale? Si la bombonita esta se hunde, es que queda todavía medicación. Si flota del todo y está todo flotando, es que está vacía. Y entonces, bueno, pues hay que sacar una nueva. Alrededor de los inhaladores, en este caso el tipo salbutamol, hay mucha discusión alrededor de su buen uso, ¿no? Es decir, claro que el efecto es inmediato, ¿no? Al cabo de un minuto una persona mejora esa dificultad respiratoria, esa tos que no puede dejar de tener. ¿Cómo es una buena... ¿Qué consejo le podríamos dar a un paciente para que utilice bien sus inhaladores? Lo primero es que en el momento en el que se recomienda que utilice un inhalador, que el paciente lo vea en la consulta del médico y que pueda ver realmente cómo se hace, que el médico tenga el tiempo para explicárselo. Eso en la mayoría de los sitios se hace yo creo que con sensatez, y se le explica al paciente cómo se hace y cómo se debe de utilizar. También tenemos vídeos en la Sociedad Española, en SEPAR, en la página web de la SEPAR hay vídeos también donde se explican cómo se deben de tomar los inhaladores para que el paciente lo pueda ver también, si no lo sabe. Vienen también con instrucciones dentro de la caja, pero en general lo que sí hay que decirle a los pacientes es que tienen, digamos, como tres fases, digamos, para tomarse el inhalador. Una es echar todo el aire que tengan fuera, que no les quede nada. Después ponerse el inhalador que ya esté cargado, y cada uno se carga de una determinada forma. Y después, cuando inhalen, que inhalen rápido,
llenen el pecho de aire y sobre todo que lo aguanten un ratito. Muchas veces los pacientes pues se lo echan y no lo aguantan un ratito y no da tiempo a que el fármaco, digamos, se esparza por el pulmón. Se expanda, ¿no? Claro, expanda en el pulmón y pueda llegar a todos los sitios donde queremos. Para el futuro, ya te puedo decir que hay dispositivos, por ejemplo, que si tú utilizas el móvil y te pones delante del móvil con el inhalador, el móvil tiene una aplicación que te dice si te lo estás tomando bien o no. Por la forma en la que lo has hecho, por cómo tal, te lo miran y hay aplicaciones que ya lo hacen. Lo que pasa es que creo que eso aquí todavía nos quedará un poquito para verlo, pero en general lo mejor es primero que lo acuerden o lo consensúen con su médico, que le digan, mire usted, este es el que más me gusta de todos los que hay, porque hay distintos tipos y se pueden utilizar, todos son igual de buenos, lo único es que el que necesites o el que más te guste será mejor, porque si te gusta un inhalador lo vas a estar tomando tomar bien, con ¿no? más facilidad y con más regularidad, que es de lo que se trata, ¿no? Y que lo entiendas bien y después si tienes alguna duda hay recursos en todos los sitios para poder conocerlo, cómo te lo puedes tomar. Perfecto, muy bien. Pues ya saben que hay maneras para hacerlo bien. De alguna forma, en los talleres que hace la Escuela de Pacientes con pacientes con EPOC, uno de los temas que suelen trabajarse es el tema del uso adecuado de los inhaladores. Se hacen incluso talleres sobre inhaladores, incluso también algunos elementos que también se han trabajado en algunos talleres, el tema de la fisioterapia respiratoria, ¿no? Cuéntanos un poco cómo puede un paciente recibir, mejorar su función respiratoria con algún apoyo de este tipo. Hay, digamos, como dos grandes bloques. En el tema de la fisioterapia respiratoria o la rehabilitación respiratoria es tan importante o más como la medicación. O sea, que eso es importante. Antes lo hablábamos, que es bueno que el paciente haga ejercicio y demás, pero tan importante como que haga ejercicio es que incluso si puede, entre en algún programa de rehabilitación respiratoria o que por lo menos en la casa sepa hacer ejercicio de fisioterapia respiratoria. El más sencillo para los pacientes, o de los tres más sencillos, yo les recomendaría primero el respirar con los labios cerrados, o sea, con los labios fruncidos, que se dice, o sea, haciendo ese simple gesto, los pacientes, si lo hacen de una forma continua, van a notar que notan menos dificultad para respirar, sobre todo aquellos que se cansan ya con algunas situaciones, digamos, cotidianas. Eso es una técnica muy sencilla para hacerla por los pacientes. Y después las otras dos son ejercicios que se pueden hacer en casa, sentado incluso, con los brazos y con botellas. O sea, si uno coge una botella de agua y lo único que hace es levantarla así, durante varias veces, 2 o 3 veces al día, eso es un ejercicio que ya por sí va a fortalecer toda la musculatura de la caja torácica y se va a encontrar también mejor. Eso, digamos, como cosas que se pueden hacer en casa. Aparte, por supuesto, pues si hay algunos pacientes que tienen mucho moco y tienen mucha expectoración, se pueden también hacer ejercicios posturales de clapping para que el drenaje de las secreciones sea mejor. Eso, digamos, como cosas que se pueden hacer en casa. De hecho, hay vídeos también que se pueden consultar en internet donde se te explica cómo puedes hacerlo, ¿no? Y después está lo de los programas de rehabilitación respiratoria, que yo creo que es una parte fundamental, digo, tan importante o más que la propia medicación inhalada, que también se ofertan aquí en Granada. Los servicios de rehabilitación también lo pueden hacer, estén donde estén, en Andalucía o en España, seguro que tienen cerca un centro donde pueden darle rehabilitación respiratoria, y que realmente es un entrenamiento para los pacientes. Muchas veces me preguntan, bueno, ¿pero qué voy a hacer yo? Yo me canso mucho cuando voy andando, no puedo hacer nada, tal. Y siempre les digo que a mí, si me dijeran hoy que corriera una maratón, imposible, o sea, no sería posible. No estoy en forma para poder hacer eso, ¿no? Ahora, si me dijeran, tiene usted un año para prepararse una maratón y correr esa maratón, oye, me pone un entrenador personal ahora que se lleva esto, pues yo me pongo a entrenar y seguramente al año podría correr una maratón. Para los pacientes con EPOC, a lo mejor correr una maratón es andar 500 metros hasta el asilo o el hogar del jubilado o la cafetería donde se juntan todos sus amigos, y realmente para ellos, algunos, es muy complicado incluso llegar a andar eso. Si les ponemos un entrenador personal, que básicamente es lo que hace la rehabilitación respiratoria, es entrenar a esos pacientes,
hay pacientes que llegan también a hacer eso, y claro, eso cambia mucho la vida, de estar recluido porque no te puedes, o muy limitado porque no te puedes mover bien, etcétera. El pasar a poder correr tu propia maratón, entre comillas, que es andar 500 metros o andar 1 kilómetro sin notarte fatiga, eso es un cambio espectacular. Muy bien, pues ya saben, ¿eh? Por tanto, rehabilitación respiratoria, elemento casi tan o más importante que la medicación, ¿no? Hay algunas preguntas sobre el oxígeno. Sí. Cuéntanos el hecho de personas que necesitan oxígeno y que tienen una enfermedad pulmonar. Claro, habíamos hablado antes de que el ejercicio era muy importante porque es una medida que hace que los pacientes no fallezcan tan pronto por la enfermedad. Lo mismo pasa con el tabaco, es una medida fundamental, y en algunos pacientes que tienen esta enfermedad, que tienen EPOC, a veces hace falta ponerle oxígeno porque el pulmón está tan deteriorado que no hace su función normal, que es oxigenar al cuerpo. En estos pacientes hay que ponerle oxígeno. No son todos, gracias a Dios, pero sí como un 10-15%, sobre todo cuando están muy deteriorados, necesitan oxígeno. Y bueno, pues esta medida, solamente ponerle oxígeno y que el paciente lo utilice durante unas horas determinadas, que normalmente el neumólogo lo recomienda, también consigue aumentar la supervivencia de estos pacientes. Y el oxígeno pues se ha convertido, digamos, para algunos pacientes pues tienen que vivir con oxígeno y tienen que ir con oxígeno en su día a día. A veces, pues bueno, si se mueven poco puede hacerlo en la casa. Existen también sistemas que permiten aportar al paciente oxígeno mientras que va andando, que eso supongo que muchos de los que nos estén viendo pues habrán visto por la calle, gente que va con una especie de mochila con oxígeno y que le sirve para andar y que no se notan tanta dificultad para respirar. Y como digo, es una medida fundamental, sobre todo cuando los pacientes están en esas situaciones. Otra cosa distinta es lo que nos comentaban también aquí de los viajes en avión. Los viajes en avión, a mí me preguntan los pacientes si pueden ir en avión, yo les digo que sí, no hay ningún problema para que vayan en avión. Lo único es que sí hay que tener cuidado, sobre todo cuando tienen una función pulmonar que no está demasiado bien y el oxígeno en sangre lo tienen bien estando tranquilitos, pero no están en unos niveles que sean normales, entre comillas. Hay que tener cuidado porque al subir en la altura, aunque las cabinas van despresurizadas, presurizadas y en teoría tienen un contenido de oxígeno suficiente, hay pacientes que pueden necesitar oxígeno durante el vuelo. Eso se lo puede... saber si necesitan oxígeno durante el vuelo o no, se lo puede contestar su neumólogo, que tenemos diferentes ecuaciones para poder saber si un paciente va a necesitar oxígeno durante el vuelo, y si lo necesita durante el vuelo, la compañía aérea también le puede proporcionar el oxígeno haciéndolo con un poco de margen para que ellos tengan tiempo también para prepararlo. Por tanto, cuando a la hora de viajar tienen que hacer alguna planificación para poder tenerlo en cuenta a la hora de tener un mejor vuelo en ese sentido, y por tanto que no sea una dificultad para el viajar el hecho de tener EPOC, ¿no? De todas formas, volviendo al inicio, el tema está en prevenir, ¿no? Y de alguna forma uno de los elementos, como decíamos, está en el tabaco, ¿no? Y hay una pregunta, y es ¿toda la persona que fume mucho tiempo va a desarrollar EPOC? Y lo dice una persona que es fumado durante 25 años, ¿no? Sí. Como te comentaba al principio, la enfermedad aparece en un 25% de los fumadores. Hay gente que es, entre comillas, inmune al tabaco en el sentido de que no desarrolla EPOC, pero ojo, que el tabaco puede asociarse a otras enfermedades, a enfermedades del corazón, a cáncer de pulmón, etcétera. O sea, que no desarrolle EPOC no quiere decir que no pueda desarrollar alguna otra enfermedad relacionada con el tabaco, pero en general, si uno ha fumado un paquete diario durante más de 10 años en su vida, tiene riesgo de sufrir una EPOC. Entonces, simplemente que hagan un poco de cuenta cuántos años lleva fumando cada uno y lo que ha fumado diariamente. Si ha estado 10 años fumando un paquete diario, aunque lo dejara hace 10 años, aunque lo dejara hace 15 años, y tiene algún síntoma respiratorio, ese es un motivo de consulta para que te hagan una espirometría, porque puedes tener EPOC.
por supuesto, cuanto más se fume, más posibilidades tienes de tener un EPOC. O sea, si fumas, no sé, si te has tirado 40 años fumando o 30 años fumando, por supuesto ahí las posibilidades reales de que tengas esta enfermedad son mucho mayores. Mucho mayores. Muy bien, por tanto, tabaco quitar, tratamiento seguir los básicos de fondo más los medicamentos para algunas situaciones concretas. Hemos hablado de las vacunas como un elemento preventivo, hemos hablado del ejercicio físico como algo a potenciar, porque es un elemento también que ayuda a mejorar ¿no? la sintomatología. Hemos hablado del oxígeno como otro elemento. Y hay una pregunta alrededor de la alimentación. Y dice, ¿hay cambios en mi alimentación que aliviarían mi EPOC? Bueno, hasta donde sabemos, no hay ningún tipo de alimentación, de dieta, que pueda prevenir la enfermedad o pueda hacer que la enfermedad mejore. Hay alguna evidencia, aunque pequeña, de que determinado tipo de alimentación, sobre todo basado mucho en ahumado, en embutido, etcétera, puede producir la enfermedad. No se sabe muy bien por qué, pero es una cosa que ahora mismo pues se empieza a conocer. Pero en general lo que sí recomendamos es que la alimentación puede interferir, digamos, con los síntomas de la enfermedad. Me explico, si uno toma comida muy copiosa, simplemente por llenar el estómago, eso va a empujar el diafragma, que es el músculo que separa el abdomen del tórax, y va a hacer que el paciente se encuentre con más dificultad para respirar. Entonces siempre recomendamos que tengan una dieta sana. Una dieta sana, pues lo mismo que se le puede recomendar a una persona diabética o a un hipertenso. O sea, una dieta que tenga verdura, que tenga fruta, que la carne que tenga, a ser posible, no sea demasiado o no sea en cantidad con carne roja, sino que sea carne blanca, que coman pescado, etcétera, legumbres, lo que es la dieta mediterránea, que gracias a Dios de esto sabemos nosotros aquí, ¿no? en España. Y después, eso sí, que intenten, en la medida de lo posible, hacer poca cantidad de comida, y sí varias veces a lo largo del día. En vez de 3 comidas muy grandes o copiosas, pues a lo mejor espaciarlas en 5 o 6 comidas con un tamaño más reducido, para que por lo menos eso no influya a la hora de notar después síntomas, ¿no? En el día a día. Muy bien, por tanto, la alimentación, por tanto, alguna consideración con los ahumados, hemos dicho, ¿no? Sí. Y embutidos, ¿no? Y básicamente una comidas más número de comidas, menos copiosas, y una comida lo más sana posible, una dieta mediterránea variada en ese sentido, como elementos que está ahí, ¿no? Bien, básicamente con eso hemos cubierto el número de preguntas, pero me gustaría volver a uno de los temas que me parece importantes, porque una enfermedad como esta parece que está ahí, pero parece que le damos menos importancia que a otras, ¿no? Y el coste que tiene para el sistema sanitario, para las personas que tienen esta enfermedad, es muy importante. Me gustaría hacer una reflexión final alrededor de eso, ¿no? De que estamos hablando de una enfermedad que tiene un peso mayor del que le damos, me da la impresión, ¿no? Sí, es una enfermedad que, como digo, afecta a muchísima gente. O sea, el 10% de la población adulta de España es muchísima gente que tiene la enfermedad. La mayoría de estos casos son leves, también hay que decirlo. O sea que, bueno, eso, gracias a Dios, no son todo graves y demás, pero sí que influye mucho en la enfermedad. O sea, yo veo gente con 50 y tantos años que su vida se ha recortado claramente. No es solamente ya que uno se muera por esta propia enfermedad, que muere muchísima gente en España por esta enfermedad. A nivel mundial es la tercera causa de muerte. En España, probablemente detrás de las enfermedades cardiovasculares en general y del cáncer, la EPOC es la tercera causa detrás de estos dos grandes grupos. O sea que se muere muchísima gente por esta enfermedad, y ya no es solamente que sea una enfermedad que mate a mucha gente, sino que además hace que la enfermedad es invalidante mucho tiempo. Cuando uno diagnostica, por ejemplo, un paciente con EPOC con 55 años, puede estar pensando que va a tener que sufrir esos síntomas y esa incapacidad durante 20 años por lo menos. Y va a estar así 20 años. Y tienes que plantearte, oye, hay que hacer algo con esta persona, porque realmente lo que le espera de aquí para adelante, si no ponemos medidas y si no ayudamos a esta persona,
es duro, ¿no? Limitarse a la hora de respirar, de poder ir andando por la calle, etcétera, ¿no? Eso lleva también unos costes de cuidadores, de la familia, del impacto que tiene en la familia, con lo cual cualquier labor que sea enfocada hacia la concienciación de la población general acerca de esta enfermedad, al sanitario también, para pensar en esta enfermedad siempre que un paciente tenga algún problema o algún síntoma respiratorio, y después también a las autoridades, recordándoles que es una enfermedad que necesita mucho todavía que hacer, necesitamos muchas cosas, tenemos muchos puntos de mejora para nuestros pacientes, y es una enfermedad que al erario público también le cuesta muchísimo dinero. No hay nada más que ver, pues ahora cualquier hospital en España, en el mundo, en la época de invierno, tiene sobrecarga y tiene muchísima gente ingresada que son pacientes que tienen realmente EPOC y que están malos pues porque ahora mismo tienen una infección respiratoria. Es una causa muy frecuente de ingreso hospitalario, ¿no? Entonces, cualquier medida que intentemos hacer para que esta enfermedad no sea tan devastadora en términos generales para la población general, yo creo que es siempre bienvenida. Por tanto, tercera causa de muerte, que ¿Sí? es un elemento a nivel mundial. Es una de las causas que llenan las urgencias de los hospitales, sí, en la mayor parte de los inviernos, no solo de España, sino en todo el mundo. Y además también hace empeorar la calidad de vida ¿no? Es decir, que si uno le cuesta caminar, le cuesta hacer un ejercicio, le cuesta ¿no? tener una vida normal, entre comillas, pues por tanto dificulta su vida y en su entorno, claro, ¿no? Claro. Y por tanto trabajar eso, por tanto prevenir mejor que curar, no al tabaco, ¿no? Sí. Vacunas en determinados periodos, sea de la gripe, sea del neumococo, como planteabas, ejercicio físico, fundamental, comidas menos copiosas, ¿no? Sí. Para ayudar a quien tiene EPOC, y diagnóstico adecuado. Por tanto, también un mensaje para los profesionales que puedan pensar que la EPOC está menos diagnosticada de lo que hay, ¿no? Y en ese sentido habría que hacer un esfuerzo en ese sentido, ¿no? Sí, sobre todo pensar que a mí a veces me llama la atención pacientes, por ejemplo, que han estado ingresados por un infarto de miocardio, por poner un ejemplo, y le han puesto un stent, medicación cardiológica, etcétera. Está perfectamente atendido desde esa parte, pero nadie ha pensado que, aparte de tener el infarto, es una persona que ha fumado, y que son dos enfermedades que se dan mucho la mano. Aproximadamente un 30% de las personas que han tenido un infarto tienen EPOC, o sea que es mucho más frecuente en este grupo de pacientes porque comparten factores de riesgo, tabaco, inactividad física, etcétera. Y el hombre ha estado pues yendo a su médico, etcétera, para que le vean, le renueven recetas, le han puesto el stent, se ha gastado muchísimo dinero el sistema sanitario y nadie ha pensado en que este paciente, a lo mejor un problema además, tiene también EPOC, ¿no? O sea que siempre es bueno que un médico que atienda a cualquier persona que haya fumado tenga por lo menos el chip de decir, ¿podrá tener este paciente un EPOC? Porque si lo tiene realmente eso influye mucho en su calidad de vida. Por tanto, también ese es un mensaje fundamental. Personas que hayan fumado, que hayan sido fumadoras, poder pensar que puede tener un EPOC. Por tanto, habría que comentárselo con su médico de cabecera. Una espirometría, que hemos dicho que es una prueba diagnóstica muy sencilla de hacer, que se pueden hacer en los centros de salud. Incluso ahora ya, para los que les guste, sean amantes de las nuevas tecnologías, con un teléfono se les puede hacer una espirometría en algunos sitios, o sea que hay espirómetros que se hacen con un teléfono móvil. Por tanto, la tecnología avanza tan rápidamente que nos podemos encontrar con que incluso con eso podría hacer un primer diagnóstico que luego ratifico con una espirometría hecha en un centro sanitario. Pues muchas gracias. No sé si alguna cosa más que añadir para nuestros pacientes que nos ha... Nada, a vosotros daros las gracias primero por haberme invitado a poder pasar aquí este rato, y después a los pacientes que nos estén escuchando y que ya estén diagnosticados, yo siempre les digo que miren la enfermedad con optimismo, que estén en la situación en la que estén, peor, mejor, etcétera, siempre hay posibilidad de mejorar, y que pregunten a su médico porque siempre se puede hacer algo para que se encuentren mejor, o reforzando la rehabilitación, reforzando el tratamiento, en fin, eso a criterio de su médico, pero siempre se puede mejorar con esta enfermedad.
Muy bien, por tanto, consejos están puestos. Muchas gracias, Bernardino, por ilustrarnos, por esta conversación tan agradable y tan ilustrativa y con esos mensajes tan divulgativos que nos has dado. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Gracias a todos.